Hola mis queridos, esta es la primera de un par de clases en donde elaboraremos una máscara tribal. En esta primera clase te enseñaré a hacer un molde de yeso en positivo y sin modelo vivo, es decir, sin una persona que nos preste su cara para copiarla. A ver, alguien que se preste por acá para enyesarle la cara y sacar un molde. Estoy sola, ¿cómo hago? ¡Oh! ¡Qué actuación! Crea con tus manos, siente la pasión, colores y formas, nace la emoción. La magia está en ti, abre tus ojos y verás todo lo que te ayude a crear. El arte vive en ti. Esta es la primera de una serie de clases en donde aprenderemos a hacer una máscara tribal. Se me ocurrió que podría hacer muchas a partir de un molde positivo de yeso y con la forma que quiera. Para eso necesito una máscara de cotillón neutra, no tiene expresividad. Aquí está pintada, pero vienen blancas. A partir del molde positivo que lograremos, podremos hacer todas las máscaras de papel maché con la receta que enseñaré a hacer en la próxima clase, en donde vamos a modelarla y pintarla. Para hacer este molde, lo primero que necesito es tapar todos los orificios que tiene esta careta: la boca, la nariz y los ojos. Para eso me ayudo con cinta. No debe quedar ningún resquicio donde se pueda escapar el líquido. Los ojos son la parte más difícil de tapar. Me ayudo cortando la forma del ojo en una bandeja de telgopor y luego le voy a aplicar bastante cinta. Trato de ser lo más prolija posible, que me entre justo en ese agujerito para luego no tener que lijar tanto y que no se me deformen los ojos, que son una parte importante del rostro. Como ves, voy amoldando ese pedacito de telgopor y luego lo voy a pegar muy pero muy bien. Y muy importante, pegamos del lado de afuera, no del lado de adentro donde irá el yeso. Una vez que pegué del lado de afuera, doy vuelta a la máscara y me aseguro de que no haya ningún resquicio por donde pueda salir yeso, ¿sí? No queremos eso. Incluso puedo utilizar, por ejemplo, para reforzar, cinta de embalar. Esto tiene que estar bien sujeto, bien pegado. También silicona caliente en los orificios que queden, pero no muy caliente, un poquito como para tapar, o plastilina, es una buena opción también. Aquí, por ejemplo, ves que estoy cortando cinta de embalar, que esta pega bastante bien, y del lado de afuera, la parte exterior de la máscara, sello muy bien con esta cinta. Es otra opción más. Mientras hago todo esto y ves cómo lo hago, te explico por qué elegí una máscara neutra de cotillón. Porque voy a hacer una máscara tribal. Pero como me preguntaba, por ejemplo, una seguidora, cuando anuncié este tutorial en mi Facebook, ¿puedo hacer un ángel? Si conseguís una máscara de ángel, sí. Si sabés tallar o sabés modelar, ahí sería obviamente otra cosa. Pero este tutorial está orientado a personas que no saben modelar una cara para luego hacer un molde. Pero las máscaras tribales suelen ser así, neutras, por eso elegí este tipo de máscara. Y vamos a aprender también a retocar la máscara, darle terminación, pintarla en las siguientes clases. Hoy nos dedicamos simplemente a hacer este molde que se llama positivo de yeso, porque es lo que ves, la cara, ¿sí? No es un molde hueco para vaciado. Como se ve, coloqué bastante cinta para que no se escape líquido por ningún lado. Un posible problemita, aunque no lo es que la máscara es muy blanda. Luego veremos cómo hice, porque encima esta máscara, como ves, está torcida ya de fábrica. ¿Cómo hacemos cuando nos encontramos con estos inconvenientes? Ese detalle, por supuesto, lo veremos y lo solucionaremos. Y llegamos al bloque titulado Los inventos de Luciérnaga
para no morir en el intento. Esta máscara se me movía para todos lados. Le puse cinta, como ves ahí, para sostenerla un poco mejor de lado a lado. Pero no sirvió esta prueba que había hecho, porque se me seguía ladeando la máscara tanto en la parte de la carretilla como del cráneo. Tuve que recurrir a otra cosa, que fue tomar una bandeja de telgopor, colocarle trozos de papel bien apretado. Eso va a apretar y comprimir la máscara como yo quiera. Más papel, menos papel, ¿se entiende? La bandeja va a ser de marco, de sostenedor, de estos papeles que van a trabar la máscara, porque esta máscara blanca al principio está liviana, pero a medida que la vamos llenando con yeso, justo ahí es donde empezamos a acomodar estos papeles con la máscara. Ahora lo vemos bien. También podría haber optado por hacer un contenedor de cemento rápido o algún material duro para que ya quede, pero opté por esta solución. ¿Vos qué decís? ¿Funcionará? Título del bloque: ¿Cómo preparar un yeso perfecto? Tengo una bolsa de 400 gramos de yeso, espero me alcance, si no después hago un poquito más. Se tiene en cuenta que por cada 100 gramos de yeso son 75 mililitros de agua. Algunos dicen 80, pero yo tomaría la medida de 75 mililitros de agua por cada 100 gramos de yeso. Tomamos que tengo 400 gramos de yeso, sería 75 por 4 y me da 300 gramos de agua. Eso es lo que voy a utilizar para 400 gramos de yeso. Un litro de agua tiene una masa justo de 1 kilogramo, es decir, el agua tiene una densidad de 1 kilogramo por litro. Por esa razón, utilizando una balanza de cocina, la pongo en tara, descuento el peso del bowl y mido 300 gramos. Si te gusta aprender al detalle con contenidos valiosos que aportan técnicas y muchísimos tips, suscríbete a este canal, regálame tu like y compartí este video con muchas más personas para que puedan ampliar su horizonte creativo. Ya sabiendo la fórmula que te di, el resto es fácil, es echar el yeso en el agua, no al revés. Es primero el agua y luego el yeso de a poco se va vertiendo y luego mezclamos. Los que ya saben, disculpen, pero estoy explicando para aquellas personas que nunca prepararon yeso. Ya listo, sacudo un poquito para quitar todas las burbujas de aire que suben a la superficie. Ya todo casi listo para verter el yeso. Acomodo bien la máscara para rellenarla, que esos bollos de papel estén bien apretados a los costados y hagan de contenedor para que cuando la máscara se ponga pesada, caiga en el medio de ellos, ¿sí? Y no se deforme. Vamos a ver si nos da resultado esto, porque te cuento que estoy experimentando prácticamente mientras me voy filmando. Acomodo bien la máscara colocando más bollos de papel en los lugares que considere necesario para hacer presión y que la máscara se mantenga tal cual la quiera. Los 400 gramos de yeso no alcanzaron, preparo un poco más para rellenar, pero ya la máscara debe estar bien colocada y el yeso empezará a fraguar con esa forma que le di. Importante, una vez que la máscara está acomodada, sacudir, dar golpecitos para que las burbujas de aire que quedaron dentro del yeso se deshagan. Allí estoy quitando esas cintas de embalar que había colocado porque en lugar de ayudar, entorpecen, me estaban deformando la máscara. Y a no preocuparse porque ya cae por su propio peso y el yeso nos da un tiempo para poder trabajarlo y dejarlo bien. Y aquí ves que preparé un poco más de yeso y lo vierto arriba. Ya el que puse en la primera tanda está a medio fraguar, pero eso no será problema porque yeso con yeso se unen muy bien. Y sigo ajustando un poquito más y ahí lo de siempre, sacudir un poco para quitar las burbujas y dejar que fragüe. Lo dejé reposar todo un día para que lo pueda desmoldar sin ningún tipo de problema, porque el yeso a los 20 minutos ya está prácticamente fraguado, pero muy blando y se puede llegar a desprender alguna partícula. Ahora lentamente voy tratando de desprender los bordes para que entre aire. Básicamente tiene que entrar aire para que se desmolde perfectamente. Y lo voy haciendo despacito, con mucha suavidad, porque por dentro está fresco y tenemos la nariz. Y mirá cómo quedó.
bastante bien, como para pulirla. Claro, el yeso está todavía un poquito fresco y es ideal para poder trabajarlo e ir mejorando y llevando esta cara al modelo que yo quiero, porque no me gusta esa nariz, no me gusta esa boca. ¿Y cómo hacemos? Ahora lo mostramos. Por allí al costado se ve un boceto de una máscara tribal que tenía hecha, y como ves no tiene los pómulos tan prominentes, la cara es un poco más alargada, la boca es distinta, es mucho más pequeña, lo mismo que la nariz, no es tan así curva como esta de la máscara, y bueno, tiene unas cejas bastante prominentes que van hacia una línea en la frente. No le voy a hacer la línea en la frente a este modelo, pero sí voy a colocarle una cinta luego para tener una guía con esa línea en la frente para marcar sobre todo la parte de la hendidura de los ojos, que es bastante prominente en el dibujo que tengo allí hecho. Lo mismo que las cejas, no olvidemos que es una máscara tribal, no es una figura humana convencional. Para esto utilizo herramientas de alfarería, como esta que estoy usando ahora, un punzón, algo de punta, ¿sí? Para ir delimitando las partes que deberé sacar. Y luego me ayudo, por ejemplo, es más cómodo un bisturí de precisión porque tiene la punta mucho más fina para trabajar. Puede ser también un cuchillo bien afilado. No sirven herramientas de plástico en este caso, tienen que ser herramientas metálicas que son más duras y nos permiten poder devastar y quitar todo aquello que no queremos que esté. Por ejemplo, un punzón de punta fina me sirve en este caso para marcar la línea de las cejas que, como se ve en el dibujo, son bastante arqueadas hacia arriba y terminan en la línea, esa línea horizontal que está en la frente. Esa es mi guía. Luego tendré que quitar bastante material justamente en la parte de arriba de los ojos. Voy rayando como para que me resulte después más fácil con otra herramienta quitar todo ese material e ir ahuecando. Siempre repito la misma operación, donde voy a quitar material primero marco con el punzón y luego lo quito. Y así voy delimitando zonas. La herramienta ideal para hacer este trabajo de ir quitando material en esta zona, que es ahuecada y al mismo tiempo curva, es un devastador. Lo mostré en una clase anterior, incluso es casero, está hecho con alambre galvanizado doblado en redondo y eso me permite ir quitando fácilmente el material. Si notamos que el material está muy duro, un truco que me resulta bastante, mantener siempre el yeso humedecido. Esto va a permitir que quitemos el material con mucha más facilidad. Esto lo podemos hacer con un paño húmedo. Y por allí vas a ver otro tipo de herramientas, por ejemplo, un devastador que es de marca comercial, que tiene la punta plana, no redondeada como esta, porque hay diferentes tipos de devastadores, punta plana y punta redondeada. El de punta redondeada es casero, y aquí tengo uno de punta plana que es mucho más afilado, ideal para quitar porciones grandes. El devastador de punta redondeada nos sirve, por ejemplo, para quitar zonas donde hay curvas, sinuosidades. En cambio, el de punta plana es ideal para, por ejemplo, devastar los costados de esta cara que está para mi gusto demasiado ancha, afinarla, por ejemplo, afinar los costados de la nariz, incluso el puente de la nariz también, o la frente. En esta zona estoy trabajando con el devastador profesional de punta plana. Lo ideal sería tener uno profesional de punta redondeada, que son más afilados. Me permite trabajar más rápido y voy como en diagonal, porque si lo pongo así plano de frente hago un desastre. Hay que saber manejarlo, pero bueno, es la herramienta que tengo bien afilada. Y después, para afinar detalles, por ejemplo, puedo utilizar el otro que es más suave, porque el alambre galvanizado no tiene filo, entonces ahí puedo ir suavizando mucho mejor. Como se ve en el dibujo que está a la derecha, los ojos son rasgados y la máscara no tenía los ojos rasgados. Con este mismo devastador voy quitando material ya, intentando darle esa forma en la parte superior.
Aprovecho este mismo devastador de punta plana para ir afinando de a poco la nariz, porque está muy ancha. En este tipo de trabajos que demandan cierta simetría, siempre es conveniente, si tomo la nariz, sigo con la nariz, de un lado y del otro. Lo mismo los ojos, si empiezo con un ojo, sigo con el otro. Y de esta manera voy a tener, digamos, los dos lados iguales, porque si yo empiezo con un ojo, luego sigo con, no sé, la mejilla, y después una parte de la nariz... No, hay que ser bastante metódico, ¿sí? Después podré seguir con otra zona y después volveré a seguir con la nariz, pero siempre de un lado y del otro, trabajando simétricamente. Siempre mirando la pieza también de costado. Ahí vemos una nariz bastante aguileña o curva y no la quiero así. Le quitaré toda esa curva yendo en recto utilizando el devastador de punta plana. Si no tenemos devastador de punta plana, podemos utilizar un cuchillo bien afilado. Aquí te muestro el boceto para que veas cómo es esa nariz. No tiene nada que ver con la nariz de la máscara que usamos como molde. ¿Ves esas líneas? Tengo que tratar de llegar a eso, aunque no me salga exactamente igual, pero esa es la idea. Lo cierto es que a este trabajo no le voy a dar todos los detalles que debe tener, porque esos detalles los haremos cuando utilicemos este trabajo como molde para hacer nuestras máscaras con la arcilla de papel que les enseñaré a hacer en la siguiente clase, en donde ya armaremos la máscara y no solo eso, la vamos a pintar, la vamos a decorar. Y aquí se ve claramente que estoy trabajando el entrecejo que me quede en línea recta con la nariz, porque reitero, no es una figura exactamente humana esta, es una máscara tribal. Esto no pretende ser una clase erudita de tallado o escultura y modelado. Es muy básico todo lo que estoy explicando, como para hacer una máscara con rasgos humanos básicos. También quito bastante material en la parte de la boca, porque quiero una boca pequeña y muy neutra, porque luego cuando trabaje con la pasta de papel, le podré dar la forma que yo quiera. Esto es nada más que una base. Lo que más me importa es el contorno del rostro, la nariz, los ojos, las cejas, los pómulos, el ancho de la cara, el largo, que todo esté lo más pulido posible para luego trabajar sobre este molde y hacer las formas que quiera. Luego podré hacerle a la boca una forma más gruesa con la pasta de papel, o una forma más ancha o más fina. Es más, hasta lo podría hacer sin boca y luego con la pasta de papel hacer la boca que más me guste. Por eso no quiero que esté demasiado prominente esta boca. Lo que sí, tengo que adelgazar bastante el rostro. Tiene mucho pómulo. Le vamos a quitar bastante de los pómulos y el ancho de la cara. Que no sea tan triangular, sino más bien alargada. Y con un mentón no tan puntiagudo, más recto. Eso se logra devastando. Ya la nariz se ve totalmente distinta. Con esta herramienta hago 2 agujeritos para marcar los orificios nasales. La figura tiene los pómulos demasiado prominentes. Con este devastador de punta plana comienzo a quitarlos y a bajar un poco el volumen de los pómulos también. Es una tarea bastante sencilla, hay que hacerlo tanto de un lado como del otro e ir mirando que los dos costados de la cara estén simétricos.
Es por eso que este tipo de trabajo hay que hacerlo mirándolo bien de frente. Te cuento que estoy bastante incómoda porque tengo la cámara arriba y si lo miro bien de frente, tapo con mi pelo o mi cabeza la cámara. Ese es un tema, pero bueno, estoy intentando hacerlo lo mejor posible para que vos puedas ver cómo se trabaja, ¿sí? No tengo un gran trípode para mi cámara, es lo que tengo, chicos. Y voy a trabajar este lado, luego el otro y seguimos. Aquí te cuento lo que te decía antes, con un paño húmedo humedezco el yeso para poder trabajarlo y aquí por supuesto que el devastador corre, que es una maravilla, y puedo seguir devastando y quitando material. Y voy llevando la parte del mentón a que no sea tan puntiaguda, sino como ves es un poquitito más recta. Y sigo devastando por aquí y por allá y quería mostrarte que trabajo a contraluz, con una ventana por ejemplo cerca, sin luz artificial, porque ahí podés ver todos los detalles y todo lo podés corregir mucho mejor. Quiero mostrarte el costado de la nariz como quedó, muy distinto a como estaba. Importante, los ojos, cómo hice esas hendiduras en los ojos. Ahora te muestro un pequeño devastador casero fabricado por mí con un alambre galvanizado calibre 22 y le hice un mango con masilla epoxi artesano. Con este pequeño devastador puedo por ejemplo hacer las hendiduras que rodean a los ojos. No sé si ves que mi mano izquierda tiene como unas rayas raras ahí, que es un efecto de la cámara, no estaba así rayada mi mano, cosas que pasan con la tecnología. Si deseo darle a estos ojos un detalle como por ejemplo un ahuecamiento, tanto sea cóncavo como convexo, puedo utilizar este mismo devastador pequeño para quitar material en redondo, ayudada con una herramienta que también es de alfarería, que es como un cucharín que viene en punta. Se puede hacer también con una cuchara pequeña, esas de café, de metal, tranquilamente, pero utilizo las herramientas que tengo. Con ese mismo devastador pequeño le hago un marco a esos ojos, porque no es una figura humana, repito, no son párpados convencionales, le hacemos un marquito alrededor de los ojos, que ya se ven más rasgados y hacia arriba. Ya a esta altura podríamos decir que de la boca original no quedó nada. Hago una línea recta porque lo quiero bien recto, algo que sea lo más neutro posible. Que ni se ría, que ni esté triste. Incluso le podemos hacer una pequeña boquita, pero luego repito lo que dije antes. Vamos a hacer la boca que queramos cuando utilicemos esto de molde y lo hagamos con la arcilla de papel. A las que no les gusta lijar les cuento que van a tener que lijar. Con una lija fina tipo 220 pulimos un poquito el trabajo en las partes donde hay hendiduras o alguna arista. Luego lavamos la pieza con una esponjita suave para quitarle todo el polvillo y esto la suaviza bastante. Ya tenemos nuestro molde en positivo, falta muy poco para terminar. ¿Cómo lo protegemos? Porque lo vamos a utilizar con pasta de papel que es húmeda, tenemos que darle una protección. Acá te doy opciones, por ejemplo, goma laca, que puede ser la incolora o puede ser la amarillenta, no importa porque esto lo utilizaremos de molde, reitero, o puede ser alguna pintura que tengas en aerosol, pintura sintética en aerosol. Le daremos una buena mano que quede todo bien cubierto, incluso la parte trasera. Te doy otra opción que para mí es la mejor, goma laca, la común, la amarillenta, porque no importa si la pieza queda amarilla, la usaremos de molde. Genial para proteger la pieza, que tiene que estar bien seca antes de darle estas manos de protección. Crea con tus manos.
siente la pasión. Mis queridos, hasta aquí llegó la clase de hoy y en la próxima, y mientras sigo esperando mi encargo de pinturas para el cuadro abstracto prometido, en la siguiente clase les enseñaré cómo hacer una excelente arcilla de papel para elaborar máscaras fuertes y livianas. Haremos la máscara, por supuesto, aprovechando bien este molde que hemos hecho con decoración incluida. Si te gustó esta pequeña clase, regálame tu like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las novedades de las próximas clases. Gracias, les mando muchos besos. La magia está en ti, abre tus ojos y verás.